Hay una diferencia entre lo que prometemos y podemos sostener con el tiempo. Decir que sí cuando el Señor nos está bendiciendo y cuando los momentos espirituales están en nuestra vida es fácil. Mantener ese sí con el tiempo ya no lo es tanto. Y eso le ocurrió al pueblo de Israel. Escucharon la voz de Dios haciendo un convenio claro y ellos dijeron: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Pero mientras Moisés estaba en el monte, ellos sintieron la necesidad de algo tangible, algo que pudieran ver, y sustituyeron a Dios por algo más brillante y por algo más inmediato. Éxodo no solo muestra que un pueblo puede fallar, muestra lo frágil que puede ser el compromiso cuando se enfrenta a la espera, al temor y a la duda. No solamente es Israel, podemos ser nosotros. Y quizá la pregunta no es si hemos hecho convenios, sino ¿qué hacemos cuando el tiempo pone a prueba lo que dijimos que haríamos con los convenios? El Antiguo Testamento, uno de los escritos más antiguos del mundo que también testifica de Jesucristo. Escritura antigua aplicada a tiempos modernos. Estás escuchando Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. La temporada 3. Bienvenidos al episodio 17 de la temporada 3. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Mi nombre es Jocelyn y estoy en compañía de Adrián y juntos vamos a aprender esta parte de Éxodo. Éxodo 19 al 20, 24, 31 y 34, ¿cierto? Queremos invitarte a que comentes, le des like, compartas y todas esas cosas que tienen que suceder para que esto pueda llegar a más personas. Este contenido lo hacemos esperando que pueda ser un apoyo para tu estudio, pero no sustituye ni tu estudio personal, ni tu estudio en familia, ni muchísimo menos tu estudio en la escuela dominical. Así es. El segmento que yo escogí fue el capítulo 19 de Éxodo. Se me hace muy tierna la manera en la que empieza y me hizo pensar en... Se me hace muy tierna la manera en la que empieza por cómo el Señor se refiere a su pueblo. Le llama un tesoro. ¿En qué momentos de tu vida, Adrián, te has sentido de esa forma, como un tesoro para ti? Como un tesoro. Pues mira, para Dios, han sido varios momentos en mi vida. Cuando era un niño, siempre me sentí muy protegido por Dios, y cuando volteo hacia atrás y veo la perspectiva, veo que fui muy protegido. A lo mejor no estaba en una caja aislado del mundo, pero sí puedo ver cómo muchas de las tentaciones, muchas de las pruebas difíciles que los niños y los jóvenes de 13, 14 años específicamente en esa edad tienen, como drogas, alcohol, tabaco, nunca fueron para mí una tentación. Y no porque yo fuera bueno o malo, sino simplemente creo que el Señor me estaba preparando para algo. También cuando recibí mi bendición patriarcal tenía esa edad precisamente, y a partir de ahí hay un antes y un después en mi sentimiento de mi identidad como un hijo de Dios. Cuando recibí mi bendición patriarcal, yo creo que fue el parteaguas y uno de los momentos en donde me sentí como un tesoro. Y justamente en la bendición patriarcal, en mi bendición patriarcal menciona como, y no te miento, como unas 10 veces que Dios me ama mucho. Y eso me hace sentir así como la favorita. Pero citando esto, me hizo pensar, ahí voy a comentar algo de mi familia particularmente. Solemos molestar a mi mamá con que ella tiene un mijito. Y esto viene desde mi abuela por parte de mi papá. Mi papá es el mijito de mi abuela. El mijito es el favorito. El favorito. Okay. Y aquí vamos a aceptar lo que dicen las mamás, que no hay hijos preferidos. ¿O tú qué piensas? Bueno, yo creo que sí. Y te voy a contar una experiencia rápida. El otro día estaba con las Nieves, con mis 4 hijos. Fue uno de esos pequeños momentos papá-hijos donde no está mamá. Y muy extraños, por cierto, debería de haber más. Pero hicimos una prueba y les dije, cierren los ojos. Y cada quien con su dedo apunte quién cree que es el favorito de papá. Y el resultado me enterneció mucho, porque todos hicieron así
y luego giraron el dedo hacia ellos. Entonces yo dije, sí, estoy haciendo un buen trabajo. Porque yo cuando trato de tener un tiempo uno a uno con ellos, ¿no? Pero yo creo que sí hay un favorito. Hijos míos, adivinen quién es el favorito. Y bueno, a lo que voy con esto es que, si bien es cierto, no es que exista un favorito, es en quien tal vez los padres tienen un poco de mayor afinidad o tal vez un poco más de confianza al momento de quizá sobrellevar cosas o Claro. la manera de resolver. Fíjate que dice mi tía Irene, que si sus 3 hijas estuvieran ahogándose en el mar y ella pudiera sacar solamente a una, se tiraba con ellas. No pudiera escoger a alguien. Yo creo firmemente que no hay un favorito. Hay afinidades, hay preocupaciones y a veces con el que más tiempo pasas y con el que creen que es el favorito es porque tú como papá sabes que te necesita más. Que necesita más. Y a quien mucho se da, o quizá mucho se requiere. Y esto me hizo pensar en los hermanos mayores. Y no quiero llamarlo carga, pero la responsabilidad en los hermanos mayores es un poco más grande. Y esto me llevó a otro punto, pues nuestro hermano mayor. ¿Qué le fue requerido a él a tal punto de dar su vida para que nosotros pudiésemos tener oportunidad de levantarnos de la muerte, oportunidad de sanar, un sinnúmero de cosas que tenemos gracias a Jesucristo? Ahora, Él es nuestro hermano mayor. Ahora, como la iglesia de Cristo, nosotros vendríamos a ser ese mijito del mundo, ¿no? El Señor confía en nosotros o nos ha llamado el pueblo del convenio porque requiere mucho de nosotros. Y en esta ocasión, pues yo veo estos primeros versículos como una ratificación del convenio que ya el Señor había hecho con Abraham. Uh-huh. ¿Y por qué crees que necesitamos estas ratificaciones constantemente? Para poder recordar, ¿no? Para poder acordarnos de los convenios de una manera con amor. No solamente a través del castigo, a través de las calamidades. A veces también con las bendiciones o con estas ratificaciones. Podemos recordar de una manera positiva y seguir o enderezar nuestro camino. Uh-huh. Y en la Biblia hay un sinnúmero de ocasiones donde el Señor recuerda a su pueblo que han sido un pueblo escogido, pero por esa elección vienen las responsabilidades. Por medio de nosotros, el Señor, o sea, parte del trato no es que a través de nosotros serán bendecidas todas las familias de la tierra, por ejemplo, porque se nos dio el poder del sacerdocio y a través de ese poder pues se lleva esto a efecto, ¿no? Ahora, con este preámbulo, también en el libro de Mormón, cuando Jesucristo vino aquí a las Américas, llamó al pueblo nefita hijos de los profetas. Entonces les estaba ratificando nuevamente que el Señor ya había hecho un convenio con ellos. Y también pues cuando leí y enseñaba a sus hijos, les decía, los refería a ese momento cuando el Señor prometió cosas a Abraham. Y nosotros seguimos perteneciendo, somos parte de esa casa de Israel. Ahora, Adrián, ¿cómo crees que nosotros podemos acercarnos a... ¿Cómo podemos nosotros ir a esa parte que nos corresponde del trato? De poder tenerlo presente. Son acciones diarias y son acciones pequeñas. El Señor no necesita que estemos 3 horas o 2 días en la azotea orando, pero yo creo que con esas acciones pequeñas todos los días podemos tener en mente los convenios que hemos hecho y no olvidar y a través del Espíritu podemos sentir esas ratificaciones que mencionábamos. Pero el capítulo pasado hablábamos de
acciones básicas. Orar en la mañana, orar en la tarde, escribir un diario personal a lo mejor, participar de la Santa Cena, asistir al templo lo más frecuente posible. Y esas pequeñas acciones yo creo que son las que nos van a mantener en tono con el Espíritu. Ok, muchas gracias. Y sé que es así y lo he visto en mi vida y espero que ustedes puedan comentar también de qué formas ustedes pueden tener presentes estas ratificaciones que el Señor nos hace, esas bendiciones a las que podemos acceder gracias a que somos hijos del convenio. Uh-huh. Y más adelante en el capítulo 19, el Señor llama a Moisés, ¿no? Y le dice que tenía que preparar al pueblo. Y el Señor usa la palabra que lo santifique. Que esos 3 siguientes días el pueblo iba a tener que ser santificado. Y dije, a la torre, ¿cómo en 3 días puedes lograr ser santificado? Y luego pensé y dije, bueno, ¿no se supone que eso es también lo que hacemos durante la semana para poder llegar a la Santa Cena? Entonces, y otra cosa que pensé fue lo que cada 6 meses, acabamos de pasar la conferencia general, el Señor, o sea, tenemos un profeta que habla con Dios, que habla con Jesucristo. Entonces es como, Él llama al profeta, se comunica con él y él trae un mensaje y ese mensaje viene a ser el mismo, que podamos santificarnos. Entonces, esta santificación es una preparación para que nosotros podamos gozar de otras experiencias. Pero, ¿qué cosas crees que implican este proceso de santificación? Bueno, el proceso de santificación yo creo que no dura 3 días ni 7 días. Es un proceso, por lo menos en mi forma de pensar, ¿verdad? Es un proceso que dura toda la vida y que únicamente va a ser posible gracias a la misericordia del Señor Jesucristo, en donde nos esforzamos lo más que podemos y Él pone el resto. Pero la santificación viene a medida que obedeces los mandamientos y entregas tu voluntad a Dios. Porque obedecemos los mandamientos y recibimos una bendición. Obedecemos otro mandamiento y recibimos una bendición. Y en eso el Señor nos paga inmediatamente o en su tiempo. Pero cuando entregamos nuestra voluntad, que es lo único que realmente poseemos, ese albedrío que Él nos entregó, es lo que nos va preparando a la santificación, al llegar a ser como Él, por decisión y no por conveniencia. Uh-huh. Y mira que en el 2015 se dio un discurso que el elder Stevenson, si no me equivoco, citó algo que dijo Mandela, porque a él se referían a él como una persona santa, y él dijo, bueno, si ustedes dicen que soy una persona santa, es porque en realidad soy un pecador que lo sigue intentando. Uh-huh. Y más adelante cuenta una experiencia bueno, es una obra literaria de Shakespeare que habla de un hermano que siempre procuró, no recuerdo el nombre, pero buscó matar a su hermano menor hasta que llevó a... Hamlet. No estoy segura. Voy a buscarla aquí y al ratito o lo ponemos aquí abajo en los comentarios. Si ustedes se acuerdan, escríbanos en los comentarios. Y este hermano menor, llega a una situación donde le salva la vida al hermano que siempre buscó matarlo. Entonces, me gustaría poder leer esta partecita de aquí. Perdón, no fue el elder Stevenson, fue el elder Renlund. Y dice, le preguntan al hermano mayor, ¿no eras tú el que siempre quería matar a su hermano menor? Y él responde, era yo, mas no soy yo, ahora soy otro. Deciros el que fui no me avergüenza, tan dulce sabe mi conversión. Entonces, el proceso de santificación nos tiene que llevar a ese punto en el que el recuerdo de quiénes fuimos no nos cause ese pesar.
creo que llegar a ese punto de que la expiación pueda surgir ese efecto en nuestros corazones, es que, como dice Alma, ¿no? Era tan grande mi gozo que ya no pude acordarme más de mis pecados. O sea, que aunque tengamos presente lo que hicimos, ya no nos duela. ¿Ok? Y nada más para cerrar este punto, no sé si tú recuerdas el discurso del presidente Nelson de vencer al mundo. En este discurso, y voy a leer la cita de él, pero en lugar de vencer al mundo, voy a cambiarlo por santificarse, ¿no? Porque creo, cuando lo leí, dije, pues es el mismo efecto, ¿no? La recompensa por guardar los convenios con Dios es poder celestial. Un poder que nos fortalece para soportar mejor nuestras pruebas, tentaciones y pesares. Ese poder nos facilita el camino. Quienes viven las leyes mayores de Jesucristo tienen acceso a su poder mayor. De ese modo, quienes guardan los convenios tienen derecho a un tipo especial de descanso que les llega mediante su relación por convenio con Dios. Como decíamos hace ratito, los mijitos del Señor. Y ahora bien, santificarse ciertamente no significa llegar a ser perfectos en esta vida, ni significa que sus problemas se esfumarán como por arte de magia, porque no lo harán. Y no significa que no seguirán cometiendo errores. Sin embargo, santificarse significa que la resistencia de ustedes al pecado aumentará. Su corazón se ablandará a medida que su fe en Jesucristo aumente. Santificarse significa llegar a amar a Dios y a su Hijo amado más que a cualquier otra persona o cosa. Entonces, lo que el Señor le mandó a Moisés hacer es que preparara a su pueblo para que ellos de manera personal pudiesen estar listos para responder de esa forma, ¿no? Todo lo que el Señor me pidiere, eso haré. Excelente. Y Jocelyn, ¿qué pautas el Señor nos da para poder santificarnos? Creo que una de ellas es el arrepentimiento diario. Ok. El poder reconocer cosas pequeñas que hacemos diariamente que nos alejan poco a poco, que ni siquiera nos damos cuenta. Así es. Nos van alejando de Él. Pero si nosotros estamos pendientes o estamos conscientes más bien de que ese tipo de cosas están sucediendo y lo hablamos con Él, reconocemos y le decimos, Señor, soy un desastre. Hay una canción de Jason Mraz que se llama Beautiful Mess, no sé si la has escuchado, como soy un desastre, soy esto, tengo estas debilidades, hoy pasó esto, pero sé que por ti y por medio de Jesucristo yo voy a poder vencerlas. Yo soy un poquito más oldie, yo me acuerdo una de Timbiriche que dice, soy un desastre sin ti. Bueno, y claro, el arrepentimiento es algo que nos puede santificar a través de tener la expiación en la vida, en nuestras vidas. Pero la obediencia a los mandamientos es lo que realmente nos santifica. Siempre me gusta decir que la capilla o la iglesia, las reuniones sacramentales, son semejantes a un hospital, en donde no vamos los santificados, sino los que estamos en el proceso de santificación. Es decir, al hospital vamos los enfermos. ¿Ok? Y entonces la historia continúa. Ahora Moisés recibiendo los mandamientos para que este pueblo y todos nosotros sepamos cómo santificarnos, qué pautas obedecer. Y Jocelyn, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son tus mandamientos o tu mandamiento favorito? Hay un mandamiento, mijito. Pues... ¿O cuál piensas tú que es el que más, no tú de manera personal, pero el mandamiento que más difícil se nos hace obedecer?
Creo que amar al prójimo, creo que eso no. Amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, es importante, ahorita vamos a revisarlos, pero de entrada me gustaría que entendiéramos lo siguiente. Los 10 mandamientos no son una lista de reglas. El pueblo judío en ese tiempo era un pueblo muy derechito de cerviz, muy cerrado, muy literal. Entonces el Señor, cuando les da los mandamientos, probablemente ellos los tomaron así, tal cual, palabra por palabra. Pero los 10 mandamientos, al vivirlos, son un espejo. Son un espejo de a quién amas, son un espejo de tu corazón. ¿Ok? ¿Y en qué lugar está Dios en tu vida? La semana pasada estaba haciendo unas entrevistas para el templo. Por mi llamamiento me toca entrevistar. Y entonces les decía a los hermanos que la primera parte de la entrevista para el templo, para mí, obedecen al mandamiento de amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y las primeras 5, 6 preguntas de la entrevista son si tenemos fe, si creemos, si conocemos, si sostenemos. Y las siguientes preguntas son si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y bueno, como digo, en Éxodo 20, el pueblo de Israel está al monte de Sinaí, el mismo monte que Moisés subió la primera vez y vio la zarza ardiendo, ¿verdad? Y entonces es curioso que regresen ahí. Y ahí escuchan la voz directamente. No es Moisés interpretando como normalmente lo hace un profeta. Es Dios hablando. Te voy a pedir que por favor me ayudes a leer Éxodo 20 del 2 al 3. Y a mí me gusta mucho esta escritura porque primeramente declara este Dios quién es y qué ha hecho por ellos. Y después les da el mandamiento. Éxodo 20, 2 y 3, por favor. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes de decirles qué hacer, les recuerda qué ha hecho por ellos. Yo soy el que te liberó, el que te sacó de la servidumbre. Y eso cambia completamente la perspectiva. Los mandamientos, a veces tenemos la idea de que son limitaciones. No puedo ver. La palabra de sabiduría es para que no tome alcohol. Me está limitando. Cuando en realidad es para que te permita hacer todas las cosas, pero en tu sano juicio. La ley de castidad me limita a una sola mujer y casado, cuando en realidad te habilita con sentimientos puros hacia esa mujer. Y así cada bendición corresponde a una obediencia de un mandamiento, pero que nos abre la libertad. No matarás, me limitas, que no te puedo matar, sí, pues, pero realmente te estoy abriendo la posibilidad de que no estés encerrado. ¿Ok? Y así, los mandamientos son para no regresarnos a Egipto. Cuando nosotros desobedecemos un mandamiento, tiene que haber una consecuencia. Y esa consecuencia, por lo general, nos va a limitar en la sociedad o en nuestra relación con Dios, inclusive al recibir la revelación. Porque el problema nunca ha sido la falta de libertad. El problema es lo que hacemos cuando tenemos la libertad. ¿Sabes qué? Hace, ¿qué será? Un mes más o menos, tuve una conversación con mi sobrino de exactamente de esto. ¿Por qué el Señor nos da mandamientos? Refiriéndonos exclusivamente a la palabra de sabiduría y ley de castidad. Y le dije que estos mandamientos nos permiten estar preparados para cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. Por ejemplo, algo pasa en tu familia, pero gracias a que tú estás guardando estas 2 leyes, tú vas a poder donar sangre sin ningún problema. Entonces, el Señor quiere que nosotros podamos vivir con todas las posibilidades del mundo, sin limitaciones. Entonces, por eso nos da mandamientos. Hay una cita del presidente Oaks y él enseñó algo muy directo y la voy a leer. Dice, la pregunta no es si tenemos otras prioridades, sino cuál es nuestra prioridad suprema. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Divertirte? ¿Tener amoríos? ¿O el reino de Dios?
Y ese es el primer mandamiento. No tendrás otros dioses. No adorar a ídolos de oro. Y a veces pensamos que eso se refiere a los otros. Digo, yo ya amo a Dios, a Jehová, a Jesucristo, y yo ya por eso no tengo dioses de oro. Y bueno, hay otros dioses de oro, ¿verdad? Jocelyn, ¿cuáles podrían ser hoy en día, aquí en el 2026, o en el día que estemos viendo esto? ¿Cuáles serían esos dioses ajenos que ponemos delante de nuestro Dios? Cualquier cosa a la que le dediquemos o prioricemos por encima de Dios. ¡Wow! Puede ser incluso cosas que aparentemente sean buenas, ¿no? Nuestro trabajo, El dinero. el dinero, como lo hablábamos en el capítulo anterior. Entonces, todo lo que le dediquemos, o sea, pongamos por encima de Dios. La comodidad. ¿Y qué te parece esta? Las redes sociales. ¿Cómo podrían, Jocelyn, las redes sociales en un joven que sí va a la iglesia, que sí fue a la misión, que va al templo? ¿Cómo podrían las redes sociales ser un Dios que pone como imagen superior a nuestro propio Dios? Porque es su primera fuente de búsqueda de información. En lugar de ir a la fuente correcta, ¿no? Uh-huh. Bueno, voy a ver qué dice fulanito de tal en cuanto a esto. En lugar de, bueno, tal vez qué piensa Dios de esto. Y están en nuestra mente constantemente. Dicen las escrituras que tenemos que tener una oración en nuestra cabeza, pero ¿qué tal si en cuanto nos despertamos agarramos el teléfono? Si en cuanto hay un break en el trabajo, hay un descanso en el trabajo, agarramos el teléfono. Si en cuanto termina un discursante en el sacramental y en lo que sube el otro, revisamos nuestro teléfono. Yo creo que hay una gran área de oportunidad, hablo a título personal, en cuanto a darnos cuenta qué lugar ocupa el teléfono y las redes sociales en nuestra vida. Pero el teléfono, el trabajo, el dinero en sí mismos no son malos. Pero, como bien decías, cuando se convierten en el primer lugar en nuestra vida, es ahí cuando ya se convierten en dioses ajenos. Y aquí está el punto incómodo. Siempre estamos obedeciendo algo. La pregunta es, ¿a quién? ¿Conoces a alguien, sin decir nombres, pero cómo es el comportamiento de ellos cuando, a pesar del conocimiento del Evangelio, Jocelyn, están adorando el dinero? Muy solitario, porque cuando se ensimisman en eso o se cierran a eso, pierden la oportunidad de estar con su familia, de estar con sus amigos, de disfrutar las cosas que... O sea, el dinero te puede dar muchas cosas, te puede dar comodidad, te puede... O sea, a todos nos gusta el dinero. Oye, yo tengo un pequeño chistorete en cuanto a eso, pero no es cierto, ¿eh? Yo nunca he visto a nadie en un Ferrari llorando. Entonces... Pero sí lloran. Los ricos también lloran. Los ricos también lloran, dice Verónica Castro. Ahora, pues eso. Okay. Y bueno, y aquí va una pregunta bien interesante porque yo quiero saber esto de tu vida. ¿Qué bendiciones has visto en tu vida cuando realmente pones en primer lugar a Dios, no en intención, sino en acción? ¿Algún momento en especial en tu vida que haya pasado eso? Sabes que tengo una muy reciente. Los primeros meses del año pasé por un momento de salud muy, muy delicado. Y la verdad sí me vi casi que del otro lado. Y justamente en esa semana donde ya me empecé a sentir un poquito mejor, recibí un mensaje donde se me estaba dando una asignación, un llamamiento para ser coordinadora del FSY. Entonces, fue como... También tengo un chiste de eso, pero no lo voy a contar. No, ahora lo tienes que decir. Y yo dije, ¿cómo el Señor me está pidiendo esto en este momento? O sea, Uh-huh. no había trabajado los 2 primeros meses del año. O sea,
estaba con las deudas que ya me estaban llevando. No sé qué me iba a llevar del otro lado primero, si mis deudas O la salud. o la salud. O sea, ¿cómo el Señor me está pidiendo esto en este momento? Ujú. Y cuando se me apartó, todos los que estuvimos ahí, en mi familia mexicana, el Cristian, que es del matrimonio director de sesión, y el de Robinson, que fue quien me apartó, él prometió que en la medida que yo decidiera hacer la voluntad del Señor, Él iba a fortalecer mi cuerpo, iba a bendecir mi negocio y iba a hacer que cualquier cosa que estuviese enfrente fuese removida. No ha pasado mucho tiempo de eso, pero he podido ver el cumplimiento de eso. Entonces, cuando, aún sin entender cómo, o veamos oscuro el camino de saber qué es lo que vamos a hacer después, si confiamos en ese requerimiento del Señor, sus promesas siempre se cumplen. Hay una cita del presidente R. Taft Benson que explica, tú dijiste ahorita, no sé cómo, pero esta cita nos va a enseñar un poquito. Dice, cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. ¿Okay? Y entonces eso es lo que hace cuando obedecemos los mandamientos. Pone en orden nuestra vida. No solo una conducta, no solo una parte, absolutamente toda nuestra vida. Y Jesús lo simplificó de una manera muy sencilla. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Y absolutamente todo lo demás depende de eso. Ahora en la conferencia general, el presidente Dallin H. Oaks hablaba un poquito del mensaje que se había dado anteriormente de ser pacificadores por el presidente Nelson, y contaba la experiencia de cómo podemos amar a los que nos hacen daño o a nuestros enemigos. Y él decía que nuestros enemigos no necesariamente son gente que nos hace la guerra, sino alguien que no concuerda con nosotros. También debemos de amarlos. Y hablaba en cuanto a la experiencia de esta mujer del vestido amarillo que pidió que diera su testimonio, y que dice que era enfermera y había un hombre que la maldecía y que le gritaba, pero que en un momento trágico ella lo vio vulnerable y le amó. Y entonces, cuando amamos a los demás, bajamos a la tierra, bajamos a poner en práctica estos mandamientos en un enfoque práctico de las Escrituras. Y eso debe de quedarse ahí, en la práctica y no en la teoría. Entonces, quiero compartir 3 puntos importantes para poder obedecer estos mandamientos. El primero es: tus prioridades reales se ven en tu agenda, no en lo que dices, no en lo que planeas. ¿Cuánto tiempo tenemos con Dios al día y cuánto tiempo tenemos para todo lo demás? Yo creo que ahí está una manera de poner a Dios en primer lugar. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? 5 minutos a las Escrituras. La obediencia real está en lo cotidiano. No robarás, no matarás, por supuesto. O sea, no. Yo realmente no creo que ni tú ni yo saquemos una pistola y matemos a alguien. Sin embargo, ¿cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué tan prestos estamos para decidir cuando nadie nos ve? ¿Okay? Y número 3, los mandamientos son protección, no son restricciones. Hay que grabárnoslos en la cabeza. Los mandamientos nos protegen, no nos restringen. Ignorar un mandamiento no nos hace libres, nos hace vulnerables. Es como quitarnos esta armadura que nos está protegiendo. Son señales en el camino. Si ignoramos las señales, si seguimos nuestro camino sin hacerles caso, nos vamos a perder. Si las seguimos, vamos a llegar en tiempo y forma. Al final del día, Jocelyn, Éxodo 20 no es sobre leyes antiguas, ni sobre palabras escritas en roca. Es sobre una pregunta que yo creo que debemos de hacernos hoy, en este momento que estás escuchando este podcast. ¿Quién gobierna nuestra vida?
Y la forma en que vivimos cada día ya está respondiendo a esta pregunta. Si ponemos a Dios en primer lugar, o si esta pregunta nos hace sentir incómodos, a lo mejor no lo estamos poniendo. Nuestra paz, nuestras decisiones, nuestras direcciones. Porque no estamos obedeciendo reglas. Estamos siguiendo a Cristo y una vida centrada en Él siempre termina en libertad. Pues realmente creo que esta lección es muy importante en nuestra vida. Tenemos que aprender a saber que somos un tesoro para Dios. Los mijitos. Tenemos que saber que nos debemos de preparar para santificarnos y que están los mandamientos para ayudarnos. ¿Con qué te quedas en esta lección? Que podemos llegar a la santificación gracias a Jesucristo y gracias a esos mandamientos. Y que tal vez, la perfección o el ser santos no es ser perfectos, sino la decisión diaria, constante, de todo el tiempo, de querer seguir intentándolo. Así es. Pues queremos pedirles que por favor puedan comentar en este video qué mandamiento o qué acción diaria crees tú que nos santifica de una manera constante. Por favor, ponlo en los comentarios y como dijimos al principio, dale like, comenta, comparte y todas esas cosas que piden en las redes sociales para que podamos ser más en esta comunidad y tener un refugio, un lugar donde poder compartir y platicar de esas cosas del Evangelio. Jocelyn, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en el siguiente episodio de Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Muchas gracias. Esto fue Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Hasta la próxima.